Bienvenidos nuevamente a FitVoice. En este video continuamos con esta historia y su desarrollo. Acompáñame en esta parte de la historia. La leyenda del maestro de escuela de Harry Potter capítulo 141 al 150 capítulo 141. Oficina vacía. A las 6:55 de la tarde, Honard llegó una vez más a la puerta de la oficina del profesor Dumbledore. Este era el tercer domingo después de Halloween, y su tercera vez en la oficina del director. El familiar y feo monstruo de piedra todavía estaba acostado en la puerta de la oficina, roncando. «Hola Dairy Toffee». Jon lo llamó. «La contraseña ha sido cambiada. Ahora es Lemon Lollipop», dijo el monstruo de piedra mientras bostezaba. «Ah, vale, piruletas de limón», asintió Jon. El monstruo de piedra le dio paso a Jon, esperó a que pasara y luego se acostó allí y se volvió a dormir. Mientras estaba en la escalera mecánica, Jon se preguntó qué haría durante este confinamiento. En la primera detención, Dumbledore llevó a Jon de regreso a la historia de su primer encuentro con Nick Flamel y la historia de cómo descubrió la guarida de un dragón ucraniano de vientre de hierro con Flamel. Y en la segunda detención, que fue el domingo pasado, Dumbledore sacó un recuerdo de su viejo amigo Newt Scamander en 1927, cuando el señor Scamander fue a París para completar la misión de Dumbledore y se encontró con un misterioso circo llamado el Museo de los Fenómenos. ¿Y qué pasa esta vez? Curioso, Jon empujó la puerta de la oficina oval. Había tanto ruido dentro que parecía como estar en un mercado de verduras. La voz provenía de la pared cubierta con el retrato del director. En el retrato superior, dos directores se golpeaban con barritas, como si estuvieran batiéndose en duelo. En el retrato de la extrema derecha, un director de escuela calvo estaba cantando, y su canto profundo hacía estremecer a la gente. Y en el retrato de la capa inferior, 4 directores estaban reunidos, charlando y jugando al bridge. Por un momento, Jon incluso se preguntó si había entrado en la puerta equivocada. «Oh, jajaja, nuestro gran guerrero de Hogwarts está aquí». Voces agudas y sarcásticas provenían de la izquierda y la derecha de Jon. Jon se dio la vuelta y encontró al director Phineas Black mirándolo con una mirada de regodeo. «Hola, director Black». Jon se inclinó ligeramente y le hizo una reverencia. «El primer proyecto es el próximo martes. Que Merlín te bendiga, mocoso, y evite que ese grandullón te intimide demasiado», dijo Phineas Black con una sonrisa malvada. «¿Puedo preguntar dónde está el profesor Dumbledore?», Jon preguntó suavemente. Albus fue a Cámpala. La bruja de cabello plateado corrió y pateó a Phineas Black a un lado. Fue a una reunión importante de la Confederación Internacional de Magos. No volverá esta noche. «Hola, director de Devonte». Jon también le hizo una reverencia. La bruja de cabello plateado Dalis Devonte también agitó su varita hacia el cielo en respuesta. «¿No debería regresar otro día?», Jon preguntó tentativamente. «Por supuesto, vamos, no lo molesten». Phineas Black subió y gritó apresuradamente. «Callarse la boca». El director de Devonte lo miró con frialdad, luego se dio la vuelta y le dijo a Jon con cara amable. «Claro que puedes irte, pero también puedes quedarte y divertirte. Es raro que Albus no esté en la oficina, así que tenemos tiempo para festejar». Carnaval. Jon miró a los directores en la pared que se batían en duelo, hacían ruido y jugaban al bridge, y frunció los labios, como era de esperar. Caminó unos pasos hacia el interior y vio el fénix rojo brillante descansando en una percha. «Fawkes». Jon saludó en voz baja. El fénix Fawkes levantó levemente la cabeza, asintió hacia Jon y luego miró con cierto disgusto la pared llena de retratos. Jon continuó deambulando por la oficina de Dumbledore, observando la plata y otros objetos mágicos. Pero tuvo el suficiente tacto como para no tocar nada. Cuando llegaron al pensadero, la voz familiar de Phineas Black sonó de repente desde un costado. «Todos los libros del director están escondidos en la estantería debajo de ese estúpido pájaro». Phineas Black dijo arrogantemente. «Puedes ir a mirarlos cuando no tengas nada que hacer». «¿Puedo ojearlo a voluntad?», Jon preguntó sorprendido. «Albus no es tan tacaño». Phineas Black le puso los ojos en blanco. «Además, no es el único que ha escondido los libros ahí». «Gracias», Jon dijo agradecido. Jon se acercó lentamente a la estantería debajo de Fawkes. Cuando se dirigió a la estantería, el fénix dejó escapar un grito de tristeza, lo miró ferozmente, luego voló a otra percha y continuó descansando con los ojos cerrados. Jon respiró aliviado y abrió con cuidado la estantería.
El espacio interior era mucho más grande de lo que Jon había imaginado. Había al menos varios cientos de libros, clasificados en diferentes categorías y colocados en las estanterías. Jon tomó al azar el libro más visible y vio que el título era Trampas y cerraduras, una guía para abrir cerraduras. Jon se quedó atónito por un momento. ¿Qué demonios? Podría ser que algún director viniera a Hogwarts y fuera un ladrón en su vida anterior. Después de tirar el libro anterior, Jon cogió otro llamado Notación Fonética Rúnica Antigua, hojeó 2 páginas al azar y quedó aún más confundido. Jon estaba apenas en la etapa inicial del aprendizaje de las runas y no podía comprender en absoluto una investigación tan profunda. Cogió un tercer libro extraño con una cubierta de cuero marrón y negro. Cuando Jon vio el título del libro, se quedó atónito. Secretos de la magia negra de vanguardia. Esto no puede ser pesca, pensó Jon. Al mismo tiempo, miró a su alrededor en secreto. Los protagonistas que estaban jugando al bridge seguían jugando al bridge, y los que se batían en duelo seguían batiéndose en duelo. Solo el cantante de Zul parecía estar cansado de cantar, o alguien no lo soportaba y le tapaba la boca, y ya no podía cantar. Nadie me notó. Jon pensó que era mejor estar seguro. No abrió el libro Secretos de la magia negra de vanguardia, sino que se lo llevó al director Delis de Bonte. Director de Derwent. Jon fingió estar horrorizado. Aquí hay un libro sobre las artes oscuras. ¿Qué tiene de malo la magia negra? Delis de Bonte lo miró perezosamente. Si quieres lidiar con la magia negra, primero debes comprenderla. De lo contrario, ¿cómo podrás lidiar con ella? ¿Sí? Phineas Black también se acercó. La calidad del poder no depende de sí mismo, sino de su dueño. Por ejemplo, algunas brujas nunca usan magia negra, pero son más aterradoras que los magos oscuros más crueles, no pudo evitar añadir. Siento que estás insinuando algo, Blake. Delis de Bonte se dio la vuelta. No dije nada. Delis. Phineas Black saltó rápidamente a otro retrato. Detente ahí. Los 2 directores se persiguieron mutuamente y escaparon de la vista de Jon. Jon los miró con una expresión algo divertida, luego miró el libro marrón y negro que tenía en la mano. Ahora que lo has dicho, abrió suavemente el libro Secretos de la magia negra de vanguardia que tenía en la mano. Es realmente magia negra de vanguardia. Jon fue pasando las páginas una por una. Vio 9 maneras de hacer un inferi, cómo usar la maldición Cruciatus para hacer que tu objetivo sufra al máximo, y varias medidas para evitar ser atacado al criar un basilisco. Jon no se atrevió a leerlo por mucho tiempo. Él simplemente le echó un vistazo y pasó a la página siguiente. Y Jon no pudo evitar fruncir el ceño. Capítulo 142. 4 dragones de fuego. El martes por la mañana, el ambiente en toda la escuela se volvió muy tenso y excitado. Los estudiantes de casi todas las universidades esperan con ansias el primer partido del próximo torneo de los 3 magos, especialmente Hufflepuff y Gryffindor, ya que ambos tienen jugadores que están a punto de participar. La clase de adivinación de la mañana tuvo que interrumpirse antes de llegar a la mitad. La profesora Strawney estaba bastante insatisfecha con esto, por lo que hizo una predicción al final de la clase. Esta tarde, un estudiante de nuestra clase será hospitalizado en la escuela. Muchos estudiantes corrieron al campo de Quidditch, ahora sede del torneo de los 3 magos, temprano en la mañana, pero los 4 dragones estaban cubiertos por magia y no podían ver nada. Jon pasó las últimas horas sin un ataque de dragón, hasta que la profesora Sprout llegó a la sala común de Hufflepuff. Jon, ahora todos los guerreros deben ir al campo de abajo, debes estar preparado para completar la primera tarea. La profesora Sprout dijo pálidamente, y se puede ver que también estaba bastante nerviosa. Bueno. Jon respiró profundamente y cogió su varita. No se olvidó de recordarle a Zacarías. Recuerda traer al estadio lo que te pedí y no lo toques. No te preocupes, déjamelo a mí. Zacarías le dio una palmadita en el hombro. Buena suerte. Por supuesto. Jon sonrió. Salió de la sala común con la profesora Sprout, quien parecía aún más agitada que él. Ella acompañó a Jon hasta la puerta de la tienda de descanso de los concursantes. Está bien, no te pongas nervioso, balbuceó la profesora Sprout. Jon, usa tu fuerza y cree en ti mismo. No eres peor que ellos, el profesor Dumbledore y muchos magos están aquí para protegerte. No te preocupes por tu seguridad. Gracias, profesor. Jon asintió, luego se giró y entró en la tienda. Fleur Delacour parecía muy pálida, casi enfermiza, y para nada tan tranquila y serena como de costumbre. Víctor Krum, con aspecto aún más sombrío que de costumbre, estaba sentado tranquilamente en un rincón.
El nerviosismo de Harry Potter estaba casi escrito en su rostro, y Jon notó que sus manos temblaban de vez en cuando. En comparación, yo soy el más tranquilo. Bueno, ahora que todos están aquí, es hora de decirles las reglas del juego. El señor Ludo Bachman se acercó y dijo alegremente: voy a abrir esta bolsa y se la pasaré a cada uno de ustedes, uno por uno. Tienes que elegir las miniaturas del enemigo contra el que vas a luchar. Vienen en diferentes, tipos. Tengo una cosa más que decirte: tu misión es recoger los huevos de oro que protegen o admitir la derrota voluntariamente. Ambas opciones terminarán la partida. Las señoras primero. El señor Bachman le entregó la bolsa a Fleur Delacour. Furon metió una mano temblorosa en la bolsa y sacó un modelo realista de un dragón de fuego. Un dragón sueco de nariz corta y color azul plateado. El rostro de Fleur no mostró sorpresa alguna, sino más bien una expresión resignada. Era evidente que Madame Maxime ya le había informado del contenido del concurso. Krum fue el segundo en meter la mano en la bolsa y sacar un dragón de fuego chino de color rojo brillante. Al igual que Furon, ni siquiera parpadeó cuando sacó el dragón de fuego. Luego fue el turno de Harry Potter, y sacó el colacuerno húngaro verde esmeralda de su bolsillo de seda. Y uno último sería genial si fuera el dragón verde galés, el más dócil de los 4 dragones de fuego. A Jon el corazón casi le subió a la garganta. ¡Qué lástima! El señor Bachman miró a Jon con simpatía en sus ojos. Nuestro concursante más joven se ha enfrentado al oponente más formidable. El oponente más difícil. El corazón de Jon se hundió. Metió la mano en la bolsa y algo le mordió suavemente la mano. Jon lo sacó. Una pequeña criatura de color blanco grisáceo, con escamas brillantes en el pecho. Jon sabía que había ocurrido la situación que menos quería ver. Estaba a punto de enfrentarse al más grande, más feroz y más difícil de manejar de los 10 tipos de dragones de fuego. Barriga de hierro ucraniana. El señor Bachman sacó a Harry Potter de la tienda, le susurró unas palabras y luego regresó. Gritó fuerte: ahora, según la orden de ahora, todos están listos para salir. Señorita Delacour, usted es la primera. Después de decir eso, Ludo Bachman salió corriendo de la tienda primero. Furon salió temblando un poco, sus pasos carecían de la gracia que alguna vez tuvo. Los 3 muchachos restantes permanecieron en la tienda, mirándose en silencio. Oh, es peligroso, demasiado peligroso. La voz de comentario de Bachman venía desde afuera, haciendo que la atmósfera en la tienda fuera aún más deprimente. Oh, no estoy seguro de que sea prudente hacer eso. No solo un poquito. Ten cuidado. Dios mío, pensé que lo había logrado. 10 minutos después, Jon escuchó un aplauso ensordecedor. ¡Excelente! Bachman gritó a todo pulmón. Ahora, los jueces. Victor Krum se puso de pie hasta que Bachman gritó su nombre. La actuación de Krum no duró mucho. Muy valiente. Bachman gritó, y la bola de fuego china dejó escapar un grito terrible. Demostró un coraje extraordinario. Sí, consiguió el huevo de oro. Harry Potter se puso de pie temblorosamente. Vamos. Jon le recordó suavemente. Harry asintió y salió de la tienda. Ahora, Jon Hart era el único que quedaba en la tienda. Jon sabía que estaba a punto de enfrentarse a un desafío muy difícil. El tamaño y la fuerza del dragón de hierro ucraniano son muchas veces mayores que los de otros dragones, lo que significa que los diversos métodos preparados por él no tendrán muy buenos efectos. Por ejemplo, la maldición de la plaga ocular utilizada por Krum. La maldición de la plaga ocular es sin duda un arma letal contra los dragones, pero la vitalidad de Iron Bergy es obviamente más tenaz. Incluso el que usa Dumbledore solo puede bloquearlo ligeramente. No basta con confiar solo en esto. Lo mismo ocurre con el hechizo hipnótico utilizado por Fleur. También es bastante difícil hipnotizar a un Iron Bergy rápidamente. El método utilizado por Harry Potter, usar el hechizo de vuelo para invocar una escoba, luego volar para desviar su atención y quitarle el huevo dorado. Este parece ser un buen método para lidiar con Iron Bergy. Después de todo, la velocidad de vuelo de Iron Bergy es relativamente lenta y su capacidad de respiración también es débil. Usando este método, en realidad es el oponente más fácil. El problema es mi propia habilidad para volar. Bueno, mejor no hablemos de eso. Afortunadamente, con la pista previa de Dumbledore, estaba preparado para enfrentar a este peor oponente. Capítulo 143. Luchando contra el vientre de hierro. Oh Dios mío, Potter está volando. ¿Vio eso, señor Krum? Un giro precioso, perfecto. ¡Mira! El señor Potter consiguió el huevo de oro el más rápido de los 3. Una actuación maravillosa.
Dentro de la tienda, Jon escuchó claramente que los comentarios gritados de Ludo Bachmann no duraron mucho. Tan solo 5 minutos después, los vítores violentos casi invadieron todo el campo de Quidditch. A continuación invitemos al último dragón. La voz del señor Bachmann se hizo más grave. El gobernante del cielo de Europa del Este, el cazador más aterrador, el símbolo de la brutalidad, barriga de hierro ucraniana. Con el rugido final de Bachmann, un enorme dragón gris blanquecino fue liberado en el campo de Quidditch. Este dragón de fuego estaba cubierto de escamas grises, con un par de ojos rojo sangre que escaneaban los alrededores, y sus garras de casi 1 metro de largo brillaban a la luz del sol. En el podio, las miradas de los jueces y profesores se vieron inmediatamente atraídas por este grandullón. Obviamente, a excepción de los árbitros y un número muy pequeño de profesores como Hagrid, el resto de profesores no entendieron el contenido del proyecto. ¿Cómo pudo pasar esto? La profesora Sprout gritó y se cubrió la boca con manos temblorosas. ¡Ay, Dios mío! El profesor Flitwick meneó la cabeza con impotencia y se sentó en su asiento. Snape frunció el ceño y se quedó allí inmóvil como un pino. Oliver, prueba este arándano, está delicioso. Dumbledore tomó un arándano lavado y se lo entregó a Madame Maxime, que estaba a su lado como si nada hubiera pasado. Esto no es justo. Zacharias Smith se puso de pie y rugió enojado al árbitro. Porque este dragón es mucho más grande que los anteriores. Regresar. Cedric Diggory lo hizo retroceder en el tiempo. Él susurró. Confía en Jon. Mientras hablaba, Cedric miró al barriga de hierro ucraniano con algunas palpitaciones en la oscuridad de la noche. También se preguntó si ayudaría a Hufflepuff y Hogwarts a ganar gloria si era elegido como guerrero. Pero cuando vio este aterrador monstruo, no pudo evitar sentirse un poco aliviado. La mayoría de los estudiantes de Gryffindor rodearon a Harry Potter y se dirigieron a la sala del hospital. En el hospital de la escuela, Hermione Granger se quedó atónita cuando escuchó el rugido del dragón proveniente del campo de Quidditch. ¿Qué sucede contigo? Harry, que estaba vendado en la cama del hospital, preguntó suavemente. Nada, Hermione sonrió de mala gana. Parece que este Hufflepuff está en problemas. Sí, un estudiante de tercer año tiene que enfrentarse al Ironberg más brutal entre los 10 tipos de dragones de fuego. No creo que haya nada que ver, pero espero que el dragón de fuego no le haga mucho daño. Varios estudiantes de Ravenclaw estaban hablando entre ellos. Creo que sí. Luna Lovegood dijo suavemente. Tal vez Honard pueda ganar. Entonces eres una chica loca. Alguien gritó, y luego hubo una explosión de risas desde las gradas de Ravenclaw. HMPH. Luna sacó una copia de El Quisquilloso, se cubrió la cara con ella y decidió ignorarlos. Espero que este Ironberg pueda trabajar más duro y herir gravemente a ese maldito Art. Draco Malfoy dijo con algo de odio. El pico del árbol anterior fue demasiado estúpido. Así es. Está muerto. Crabbe y Goyle se hicieron eco. 2 filas delante del trío de Slytherin, las hermanas Gringotts estaban sentadas juntas. Daphne miró a la corte con cierto disgusto, su humor era inexplicablemente complicado. Astoria había enterrado su cabeza entre sus brazos, sollozando y temblando ligeramente. Ella no se atrevió a ver el siguiente partido. Está bien, Daphne lo consoló suavemente, estará bien. A continuación, demos la bienvenida al segundo campeón de Hogwarts, Jon Hart. Cuando Ludo Bachmann gritó su nombre, Jon cruzó la entrada de la tienda y salió. Sería mentira decir que no estaba nervioso. Lo único que podía hacer era calmarse lo más posible. Había una abertura en la valla que rodeaba el campo de Quidditch, justo más allá de la tienda, y Jon la atravesó para entrar al campo. Cientos de caras aparecieron en las gradas de este lado, e hicieron un ruido fuerte. Algunos podrían estar aplaudiendo, mientras que otros podrían estar abucheando. Pero Jon no tuvo tiempo de preocuparse, porque en el otro extremo del campo se veía claramente el vientre de hierro ucraniano. Se agachó con la cabeza gacha, protegiendo su nidada de huevos. Sus alas estaban medio plegadas, rodeando los huevos. Si no hubiera tenido la experiencia en el pensadero de Dumbledore, y si esta fuera realmente mi primera vez enfrentándome al panza de hierro ucraniano, probablemente estaría tan asustado que ni siquiera sería capaz de sostener mi varita. Este dragón gris blanquecino tenía al menos 3 o 4 pisos de altura y más de 100 pies de largo comparado con él, yo parecía tan pequeño. Ironberg obviamente notó la presencia de Jon. Miró a Jon con cierto desprecio en sus brillantes ojos rojos, luego miró hacia otro lado.
Obviamente, a sus ojos, Jon era demasiado pequeño, como un ratón delante de un elefante, y no podía representar ninguna amenaza. Jon sacó su varita, despejó su mente de distracciones y se concentró completa y absolutamente, luego apuntó a una roca del tamaño de un balón de fútbol que estaba en el suelo. La piedra comenzó a cambiar de forma lentamente y finalmente se convirtió en un erizo del mismo tamaño. Esta fue la transformación más avanzada que Jon podía usar. El erizo corrió hacia la ubicación de Ironberry. Es realmente asombroso que un estudiante de tercer grado pueda convertir piedras en animales, incluso en el erizo más simple. Madame Maxime no pudo evitar comentar desde el podio. ¿Quiere que el erizo atraiga al dragón para poder robar los huevos de oro? Karkaroff se burló. Eso es demasiado ingenuo. Igor, deberías concentrarte en el juego en lugar de pensar en otras cosas. Snape lo miró fríamente y dijo sarcásticamente en un tono frío. Severus Karkaroff miró a Snape con algo de miedo y se dio la vuelta. ¡Qué bonita transformación, señor Hart! Ludo Bagman continuó. Parece que este pequeño erizo atrae la atención de Ironberry. Esta es una oportunidad. Espera, algo está volando desde afuera del lugar. Sí, otra maldición voladora. Capítulo 144. El dragón atrapado sigue luchando. Ya viene la mochila. Jonard levantó su varita. Una vez más despejó su mente de distracciones y se concentró por completo. En las gradas de Hufflepuff, en el asiento junto a Zacharias Smith, una mochila negra voló hacia el campo. La atención del ucraniano Ironberry estaba en el erizo transformado en piedra, y no notó que nada volaba hacia él ni intentó detenerlo. La mochila cayó pesadamente frente a Jon y varias bolsas de hierbas se desplomaron. Al mismo tiempo, el barriga de hierro ucraniano ya había aplastado al erizo con un pie, convirtiéndolo en un montón de escombros. La mirada del dragón también se volvió en dirección a Jon, mirándolo con un par de feroces ojos rojos. Oye, nieto. Jon agitó su varita y se burló del dragón. Ah. La barriga de hierro ucraniana dejó escapar un rugido furioso. Cuando una luz roja apareció en la distancia y golpeó el cuerpo de Ironberry, este se enfureció por completo. ¿Qué está haciendo el señor Hart? El señor Bagman gritó de sorpresa. Lanzó un hechizo petrificante sobre un vientre de hierro ucraniano. Sí, esto no tendrá ningún efecto. Un dragón de fuego no es un simple lagarto grande. Sus gruesas escamas pueden repeler casi todos los hechizos, excepto la magia negra más peligrosa, sobre todo porque se trata del vientre de hierro ucraniano más fuerte. Es difícil que los hechizos comunes lo dañen. El señor Hart, sin duda, pagará el precio de su error, pues ha enfurecido profundamente a este pueblo ucraniano. Sí, el Ironberry ucraniano estaba completamente enojado con Jon. Decidió abandonar su nido y sus huevos. Corrió hacia Jon, su pesado cuerpo pisando el suelo de grava, y el suelo temblaba con cada paso. Wadiwasi. Jon apuntó tranquilamente su varita hacia varias bolsas de hierbas en el suelo. La bolsa de hierbas se disparó hacia el cuerpo del dragón como una bala. Difindo, gritó Jon suavemente, apuntando a las bolsas de hierbas una por una. Después de golpear al dragón, la bolsa de hierbas se rompió una por una. Las esporas y semillas del interior colgaban alrededor de las dos patas traseras del dragón. Alometría. Jon gritó, agitando su varita nuevamente. Tras su rugido, innumerables enredaderas comenzaron a crecer alrededor de las piernas del dragón a una velocidad extremadamente rápida y luego se extendieron. ¡Ay! El barriga de hierro ucraniano dejó escapar un rugido doloroso. Cuando corrió hacia el centro del campo, finalmente detuvo sus pesados pasos, porque debe liberarse de estas tenaces y afiladas enredaderas antes de poder avanzar. Es una trampa del diablo. El profesor Sprout exclamó sorprendido, con una mirada de alegría en su rostro. Usó una trampa del diablo. ¡Qué idea tan creativa! Madame Maxime asintió pensativamente y comentó. HMPH Karkaroff simplemente resopló fríamente. Albus Dumbledore bebió un vaso de ron mientras observaba con interés al barriga de hierro ucraniano con sus pies atados con enredaderas y al hombrecito a menos de 200 metros de él. Se escucharon vítores desde las gradas de Hufflepuff, Gryffindor y Ravenclaw. Incluso desde las gradas de Slytherin se podían oír vítores de vez en cuando. Bien hecho, Jon, sigue así. La voz de Zacharias Smith fue sin duda la más fuerte. Astoria, lo logró. Daphne Greengrass le dio una palmadita a su hermana en el hombro y gritó emocionada. Lo logró. Astoria levantó la cabeza de los brazos de su hermana con rostro tembloroso y miró al dragón gigante cubierto de enredaderas por todo su cuerpo.
No pudo evitar respirar aliviada, con una sonrisa de alivio en su rostro. Pero la sonrisa en su rostro fue fugaz. No susurró Astoria, con una mirada de desesperación en su rostro. Bien hecho. Ludo Bachman rugió emocionado. ¿Qué clase de magia es esta? Giró la cabeza hacia el podio hasta que escuchó a la profesora Sprout gritar la trampa del diablo. Sí, es la trampa del diablo. El señor Bachman elogió. El señor Art es un auténtico guerrero de Hufflepuff. Sabe usar estas peligrosas hierbas, incluso un dragón ucraniano de vientre de hierro está bajo su control. No espera. El tono de Bachman cambió de repente. Algo no está bien, solo se oían unos pocos ruidos nítidos. No, la trampa del diablo se liberó de ese maldito Ironberry. Bachman gritó. Se soltó, maldita sea. Casi todos estaban nerviosos, mirando fijamente el campo, excepto Albus Dumbledore, quien tuvo el tiempo de beber unos sorbos de ron. El doloroso rugido del vientre de hierro de Ucrania se extendió casi por todo el campus. La maldición del ojo. El señor Art usó la maldición del ojo. El comentario de Bachman estaba lleno de tensión. Dio con precisión en los ojos del ucraniano panza de hierro. Tendrá el mismo efecto que la última vez del señor Krum o la cola de Ironberry, maldita sea, peligro. Cuando Ironberry se liberó de la trampa del diablo, Jon levantó su varita y apuntó a su cabeza. Lanzó varios hechizos oculares consecutivos y golpeó con precisión los ojos del dragón. Este era el hechizo que había estudiado mucho cuando entró en contacto por primera vez con la magia, por lo que era natural que lo usara bien. Cuando el vientre de hierro de Ucrania rugió de dolor, Jon corrió al otro lado. Tiene que esperar un poco más. Sin embargo, aunque los ojos del dragón ucraniano estaban severamente dañados, su cola gris blanquecina golpeó hacia adelante con fiereza. Una enorme roca de más de un hombre de altura voló hacia Jon y se estrelló contra él. Jon levantó su varita sin dudarlo y gritó: «Protego». El hechizo protegió su cuerpo y al mismo tiempo sintió un impacto violento y fue arrojado con fuerza al suelo. ¿Puede el señor Art seguir luchando?, dijo Ludo Bachman con cierto pesar. Su actuación fue muy emocionante, pero es una lástima que el ucraniano panza de hierro sea sin duda el más poderoso de los 4 dragones. Es una lástima. Muchas chicas no pudieron evitar cubrirse los ojos y no se atrevieron a seguir mirando. El profesor Flitwick saltó a una silla, luego a una mesa. Cuando levantó su varita para atacar, una mano seca la agarró suavemente. «Espera un momento, Filius», dijo el director Albus Dumbledore sin cuestionar. Capítulo 145. Lágrimas. Qué pena. El señor Bachman meneó la cabeza. Parece que el señor Art ha fracasado. Solo un aullido largo y furioso se escuchó desde el vientre de hierro ucraniano. Espera, ¿qué pasa, Ironberry? Parece un poco raro. Jon luchó por salir arrastrándose de la pila de rocas. Su mano derecha estaba casi completamente entumecida y, al mismo tiempo, sentía un dolor agudo en su pierna izquierda. El hechizo de armadura bloqueó el impacto de las rocas, pero no pudo evitar que la violenta fuerza del impacto lo aplastara contra el suelo. Parece que la lesión esta vez no es leve. Jon se levantó temblorosamente y miró hacia adelante. El barriga de hierro ucraniano había caído al suelo, gimiendo de ligero dolor. Sus piernas parecían haber perdido toda fuerza y no podía dar un paso más. Los ojos del dragón se pusieron rojos como la sangre y miró a Jon enojado. Si su mirada tuviera el mismo efecto que la del basilisco, entonces Jon habría muerto en el acto. Pero no tiene esa capacidad. Jon cojeó hacia el nido del dragón, ignorando por completo el rugido del dragón detrás de él. Le tomó varios minutos caminar una distancia de solo unos cientos de metros. Finalmente, recogió el huevo dorado y lo sostuvo en alto con su mano izquierda. ¡Oh! Se escuchó una fuerte ovación desde las gradas. Lo logró. Bachman gritó emocionado. ¿Consiguió el huevo de oro? ¿Cómo lo hizo? Porque el dragón se cayó solo. La profesora Sprout y la señora Pomfrey se apresuraron a ir a la arena y llevaron a Jon a una camilla. Charlie Weasley también corrió con los entrenadores de dragones, calmó la ira de Ironberry y lo trajo de regreso al bosque prohibido. En el podio, Madame Maxime y el profesor Karkaroff parecían confundidos, y la mayoría de los otros profesores también estaban extremadamente sorprendidos. «Dumbledore, ¿qué pasa?». El profesor Flitwick se alejó del plato de comida un tanto torpemente y preguntó con curiosidad. «¿Por qué no es solo la trampa del diablo la que envuelve ese vientre de hierro?». Albus Dumbledore dijo perezosamente mientras pelaba un arándano con las manos. Varios maestros en el podio se levantaron rápidamente y observaron atentamente al dragón de fuego que aún no había sido sacado de la arena por los entrenadores de dragones.
Era obvio que además de los restos del lazo del diablo, también había una especie de enredadera espinosa creciendo en el muslo de Ironberry. Muchas de las espinas habían perforado el cuerpo del dragón a través de los espacios entre sus escamas. ¡Oh, qué idea tan genial! El profesor Flitwick exclamó conmocionado. Es la enredadera del diablo también. Hay una enredadera del diablo junto con la trampa del diablo, y la enredadera del diablo paralizó al dragón. La trampa del diablo es una hierba con un fuerte efecto paralizante. Sus espinas pueden perforar fácilmente cueros y escamas muy gruesas. Pero su dureza es muy pobre y se puede romper fácilmente. Sin embargo, cuando se usa junto con la lazo del diablo, esta debilidad se puede evitar de manera efectiva. Pomona estará muy feliz. Tiene un buen estudiante. El profesor Flitwick parecía estar hablando consigo mismo. ¿Qué pasa, Dumbledore? Filius, por favor, díselo a Hagrid. Luego dijo Dumbledore lentamente. Este tipo de arándano sabe muy bien. Podría considerar plantar algunos junto al bosque prohibido. ¿Qué? Oh, está bien, profesor Dumbledore. Ron se acostó en una camilla y dejó que Madame Pomfrey y la profesora Sprout lo llevaran al hospital de la escuela. Maldita Trelawney, se quejó Ron en silencio en su corazón. Ron, eso fue brillante. El profesor Sprout lo elogió con lágrimas en los ojos. Has derrotado con éxito al más feroz Ironberry dragones. La señora Pomfrey gritó con expresión molesta. Hace 2 años fue un basilisco, el año pasado fue un dementor, este año es un dragón nuevamente. ¿Qué van a traer a esta escuela la próxima vez? ¿Un sapo parlante? Mientras hablaba, agitó su varita y fijó el brazo de Ron con yeso. Está bien, querida, tu lesión no es grave, solo 2 huesos rotos. Puedo curarlos fácilmente, pero es mejor que pases la noche en el hospital. Mientras lo sacaban del campo de Quidditch, un grupo de estudiantes de Hufflepuff se reunió a su alrededor. Ron, hiciste un gran trabajo. Zacharias Smith rugió emocionado. Me morí de miedo cuando el dragón te tiró. Anna Abbott se tocó el pecho. Bien hecho. Cedric Diggory se acercó y estrechó la mano de Ron. Gracias. Ron luchó por levantarse. Acuéstate y no te muevas. La señora Pomfrey dijo con alboroto. Es un paciente, necesita descansar. Todos salgan de mi camino. Extendió su varita, saltaron chispas a su alrededor y los Hufflepuff dieron un paso atrás. Madame Pomfrey limpió la mano derecha y la pierna izquierda de Ron con un líquido naranja caliente y maloliente, luego las pinchó con fuerza con su varita. Ron sintió picazón al instante. No lo rayes. La señora Pomfrey advirtió. Todo estará bien después de una noche de sueño. Ron asintió solemnemente. Probablemente fue el más gravemente herido entre los 4 guerreros. En cuanto a los demás, Krum no resultó herido, Fleur solo tuvo su falda quemada y Harry solo fue golpeado en el hombro por la cola de Shufen. Irse. La señora Pomfrey salió de la sala y gritó. El paciente necesita descansar. Señora, una voz familiar y débil llegó desde afuera de la puerta. Por favor, ¿puede dejarme entrar y echarle un vistazo a Ron? ¿Eres tú, niña? El tono de Madame Pomfrey se suavizó un poco. Olvídalo, entra, recuerda salir inmediatamente. Ron solo sintió una figura que entraba silenciosamente a la sala. Ella cerró la puerta silenciosamente y caminó hacia la cama de Ron. Ron giró la cabeza. Astoria se quedó allí en pánico, con lágrimas brotando de sus ojos. Estoy bien, dijo Ron suavemente, no pasó nada. Lo siento, Ron, es todo culpa mía. Astoria yacía en la cama del hospital con lágrimas en los ojos. Debería haberte dicho en persona que el primer proyecto era sobre el dragón. No debería haber sido tan mezquina y haberle pedido a Madeleine que hablara contigo, pero no te encontró. Ron, lo siento, no sabía que ese dragón diera tanto miedo. Cuando vi que te tiraba por la cola, casi me desplomo. Está bien, está realmente bien. Ron le tocó la cara con la mano izquierda. Es hora de irnos, niña. La voz de la señora Pomfrey llegó desde afuera de la puerta en un momento inoportuno. Astoria parecía haber tomado una decisión. Ella miró a Ron directamente a los ojos, se inclinó, le besé suavemente la mejilla. Que te mejores pronto, dijo Astoria y luego salió corriendo con la cara roja. Ron simplemente sintió su cara mojada. Y así, la historia continúa aquí, en Fig Voices. Si te está gustando este relato, hay muchas más historias esperándote. Capítulo 146. La manita aparece silenciosamente. Una noche en el hospital escolar sin duda era aburrida. Zacharias Smith y otros intentaron entrar a la sala muchas veces, pero Madame Pomfrey los detuvo cada vez. Si te vuelvo a ver por aquí. La señora Pomfrey les gritó enojada.
Le diré a la profesora Sprout. Solo quería decirle a Jon su puntuación en el primer evento, gritó Zacharias con seguridad. Mañana el paciente necesita descansar ahora. La señora Pomfrey cerró de golpe la puerta del hospital escolar. Encerrado solo en el hospital de la escuela, Jon miraba el huevo dorado junto a su almohada mientras pensaba en el contenido del segundo proyecto: sumergirse en las aguas del lago Oxmeade para salvar a la gente. En teoría, todo lo que necesitas preparar es un poco de Jun si es segura, no tóxica e inofensiva. Pero ¿por qué siempre siento que algo extraño va a suceder? Mientras Jon pensaba, poco a poco se fue quedando dormido. En su sueño, se encontró a sí mismo en el fondo del lago Oxmeade, participando en el segundo proyecto y tomando la hierba de la barbilla. Terminó en el fondo del lago. Un calamar gigante lo enredó, y aparecieron un grupo de tritones con cabezas de pez y cuerpos humanos, tratando de llevarlo a ver a su padre en el cielo. Jon sacó su varita y luchó contra los monstruos uno por uno, solo para descubrir que su varita comenzó a cambiar de forma y se convirtió en un tentáculo de pulpo. El tentáculo de pulpo acarició suavemente la frente de Jon. Entonces Jon sintió que su cabeza comenzaba a cambiar de forma poco a poco. Las branquias formadas por las algas se volvieron más claras y se parecía cada vez más a esos tritones. Jon se despertó de repente. De repente se encontró con una pequeña mano que apareció frente a él. Definitivamente no era mi mano. ¡Oms! Jon gritó alerta y sacó la varita de debajo de su almohada. Una voz familiar vino de la oscuridad. Soy yo, Jon. La otra persona sostenía una vela en su mano, y a través de la luz de la vela, Natalie, gritó Jon sorprendido. ¿Por qué eres tú? Noté que te sudaba mucho la frente, así que quería ayudarte a secártelo. Natalie extendió el pañuelo que tenía en la mano y sonrió con torpeza. Lo siento, no esperaba despertarte. No es eso, estoy preguntando por qué estás aquí. Jon preguntó impotente. Miró su reloj y ya eran las 12 de la noche. Oh, Dios mío, todos los Gryffindor han heredado la bella tradición de salir corriendo del dormitorio a altas horas de la noche y vagar por el colegio. Jon se quejó en silencio en su corazón. Natalie se tocó la cabeza avergonzada. Jinmi me dijo que parecías estar herida. Iba a ir a verte esta tarde, pero vi que Madame Pomfrey ahuyentó a todos los estudiantes que vinieron a verte, así que ¿entonces te escapaste tarde en la noche? Jon preguntó con un poco de enojo. Aprendí el pasaje secreto que lleva al hospital de la escuela gracias al señor Weasley y al señor Weasley. Natalie susurró. No te preocupes, no encontrarás al señor Filch allí. No tiene nada que ver con Filch. Jon dijo enojado. Sí, que Filch lo atrape no es para tanto. Como mucho, perderás algunos puntos, pero no son puntos Hufflepuff. Sin embargo, debes saber que en los últimos meses, un mortífago ha estado patrullando en la escuela por las noches. Si Natalie lo encuentra cuando está haciendo algo malo, Jon no sabe cuáles serán las consecuencias. Lo siento. Natalie bajó la cabeza y susurró. Solo te hice una tarjeta de pronta recuperación. Mientras hablaba, tímidamente entregó una tarjeta. Al ver su expresión, Jon sintió que era difícil para él seguir culpándola. Dijo con seriedad. Prométeme que no andarás por la escuela de noche, es peligroso. La niña asintió con seriedad y luego susurró con una voz que solo ella pudo oír. No estoy deambulando por ahí. Hubo un breve silencio frente a la cama. Jon sintió que no sabía qué decir. En realidad, esta no es la primera vez que nos encontramos en el callejón Diagon, ¿verdad? Natalie pareció haber reunido el coraje y preguntó en voz baja. ¿Ah? Jon quedó atónito. Cuando el profesor Snape te presentó en el callejón Diagon pensé que me resultabas tan familiar, como si te hubiera visto antes. Ella susurró. Y parecías tan amable, como si me hubieras hecho un gran favor, una gran ayuda. Jon curvó los labios. En cierto sentido, es cierto, si no hubiera sido tan bondadoso y no le hubiera dado el dinero al padre de Natalie, sería difícil predecir qué pasaría después. Después de todo, el ambiente en Newham es muy caótico. Quizás solo estoy imaginando cosas. La niña dijo con una sonrisa. Esta noche, en la sala común de Gryffindor, todos elogiaban la actuación de Harry Potter, pero, en mi opinión, es un poco más musculoso y puede montar en escoba. Así que tuve una pelea con ellos, y antes de poder vencerlos no podía dormir en la cama por la noche, y luego me escapé. Natalie hizo una suave reverencia a Jon y colocó la tarjeta de pronta recuperación sobre la cama. Perdón por molestarte, Jon. Después de decir eso, salió trotando de la puerta del hospital de la escuela y desapareció en la oscuridad. Jon la miró de espaldas, luego miró la tarjeta de recuperación que estaba en la mesa de noche e inexplicablemente sintió una sensación de culpa en su corazón.
A la mañana siguiente, Jon fue dado de alta del hospital. La señora Pomfrey no se olvidó de acercarse y examinarlo con gran alboroto. A primera vista, el problema debería haber desaparecido. Ella dijo pensativa. Pero te sugiero que te quedes aquí y observes durante unos días. Después de todo, acabas de lidiar con un dragón de 200 pies de largo. Olvídelo, señora, no puedo faltar a clases. Jon sonrió amargamente y rechazó su amabilidad. Después de regresar finalmente a la sala común de Hufflepuff, recibió la más cálida hospitalidad de sus compañeros de clase de Hufflepuff. Te veías tan guapo ayer, Jon. La voz de Zacarías se podía escuchar a través de 2 paredes. Corrió a toda prisa y junto con varios chicos, rodeó a Jon, levantó a Jon y lo lanzó al aire varias veces antes de darse por vencido. Basta. Puede que la herida de Jon aún no haya sanado. Cedric finalmente los detuvo. Estábamos planeando una celebración ayer, pero no estabas aquí, dijo Zacarías mientras sacaba un pergamino de su bolsillo. Por cierto, tu puntuación en el primer punto. Capítulo 147. Puntuación. Mientras miraba el pergamino torcido en su mano, Zacarías Smith dijo. Primero que nada, soy Madame Maxime. Ella te dio un 9, parece que es bastante optimista contigo. Jon asintió levemente. Entonces fue el señor Crouch. Te dio un 8. Quizás el señor Crouch pensó que no manejaste bien el último golpe y te lastimaste. Profesor Dumbledore, no puedo creer que le haya dado un 10. Pero creo que es razonable y nada parcial. Sin duda, fue el mejor de los 4 guerreros. Después de todo, un estómago de hierro no se compara con la cima de un árbol ni con una nariz corta. Y maldito Ludo Bagman, solo te dio 6 puntos. ¿Está ciego? En realidad, replicó Cedric Diggory, la baja puntuación de Bagman frente a Jon no es del todo infundada. Después de todo, Jon es el más avergonzado de los 4 guerreros. Simplemente no tuvo en cuenta que el Ironberg ucraniano es mucho más difícil de derrotar que los otros tipos de dragones de fuego. ¿De qué lado estás, Cedric? Zacarías le puso los ojos en blanco. Y ese cabrón descarado de Karkaroff solo te dio 5 puntos. Zacarías parecía haber perdido la cabeza, maldiciendo a Bagman y Karkaroff. Cedric continuó explicándole a Jon. Ahora ocupas el tercer puesto en la puntuación total. Víctor Krum y Harry Potter están empatados en el primer puesto, con 40 puntos. El tercero eres tú, con 38 puntos. El cuarto es Fleur Delacour, con 35 puntos. En resumen, las puntuaciones de los 4 están muy igualadas. Bueno, gracias. Jon asintió. Honestamente hablando, a Jon no le importaban en absoluto los puntos en el torneo de los 3 magos. Después de todo, cuando llegaba el tercer evento, que era la final, quien tuviera la puntuación más alta moriría más rápido. Vamos. Cedric sonrió y le dio una palmadita a Jon en el hombro. La profesora Sprout se alegró mucho de ver tu desempeño en el primer proyecto. Hemos vuelto. Justin Finch, Fletchley y Ernie Macmillan entraron con una gran botella de jugo de calabaza y mucho pastel y queso. Lo trajimos de la cocina. Aplaza la celebración por un día. Gritó Anna Botian. Todos salieron. Rostros familiares y desconocidos llenaron la sala común de Hufflepuff. Casi todos los estudiantes se acercaron a Jon y lo elogiaron en voz alta y lo animaron. Había montañas de pasteles y botes de jugo de calabaza apilados sobre las mesas y sillas. En la sala común de Hufflepuff se oyeron vítores y ruidos una y otra vez. En los siguientes días, Jon finalmente se deshizo de la sombra del vientre de hierro de Ucrania. Los días se volvieron más cómodos y casi todos los profesores de la clase comenzaron a mirarlo de manera diferente después de verlo realizar un hermoso hechizo de encogimiento. Flitwick le dio emocionado a Hufflepuff 20 puntos. En la clase de cuidado de criaturas mágicas, Hagrid tomó a Jon aparte misteriosamente y le susurró. ¿En serio, Art, qué se siente estar cara a cara con una preciosidad como el Ironberg ucraniano? Por supuesto, mi favorito es el Ridgeback noruego. En la clase de pociones, Snape le dijo que podría tener un descanso de la detención esta semana. Cuando tuvo algo de tiempo, Jon llevó el huevo dorado al baño, lo abrió bajo el agua y echó un vistazo. Como era de esperar, el sonido de la canción del Murloc estaba dentro del huevo dorado. Jon miró más de cerca y se sintió aliviado cuando vio que el Murloc tenía una cabeza humana y un cuerpo de pez en lugar de una cabeza de pez y un cuerpo humano. El domingo por la noche, Jon volvió a la oficina de Dumbledore. Contraseña. El feo monstruo de piedra miró a Jon y luego dijo, me encantan los limones. Sé que no lo sabes, añadió.
Pasando al monstruo de piedra, subió por una escalera de caracol de piedra que subía automáticamente, como un ascensor, hasta que Jon empujó la puerta en la parte superior. Tan pronto como entró en la habitación, un sonido ensordecedor de repente se escuchó desde el frente, lo que asustó a Jon. Eran los retratos de los directores en la pared, aplaudiéndose. Bien hecho. La directora Dalis de Bonte le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Vimos tu actuación en el retrato de Dexter en el campo de Quidditch. Al menos todavía estamos vivos en Hogwarts, dijo el director Phineas Black, levantando la cabeza con orgullo. Sí, vimos tu actuación. Fue increíble. El director Dexter Fusco dijo con una mirada de ebriedad en su rostro. Tu actuación en el aire usando la finta de Kimuel para deshacerte de la copa del árbol fue bastante parecida a mi actuación en ese entonces. El director Dexter Fusco no se dio cuenta de que algo andaba mal. Siguió hablando. Si hubieras nacido 300 años antes, sin duda te escribiría una carta para pedirte que te unieras a la selección nacional de Inglaterra como excepción. Oye, ¿por qué no estás hablando? Mirando al confundido Jon y a los otros directores que parecían disgustados, el director Dexter Fusco quedó atónito. Creo que te has equivocado de persona, Dexter. Albus Dumbledore se acercó desde el pensadero con una sonrisa. Fue Harry Potter quien montó la escoba voladora para sacudirse las copas de los árboles, y Jon usó el lazo del diablo y la hiedra para derribar el pensadero. ¿Ah? El director Dexter Fusco dejó escapar un grito extraño. Solo eres un idiota que solo piensa en el Quidditch. La directora Delice de Bonte meneó la cabeza con impotencia, cerró los ojos y se durmió. Sí, idiota. El director Phineas Black rara vez llegaba a un consenso con el director de Bonte. ¿Qué, Phineas? Di eso otra vez. El director Fusco ignoró a Devonte, sacó su varita y apuntó a Blake. Afortunadamente, Dumbledore habló a tiempo e interrumpió el inminente conflicto. Ya basta. Descansemos un rato. Dumbledore les hizo un gesto majestuoso con la mano. Luego condujo a Jon al pensadero. Phineas y Dalis ya han elogiado tu actuación, así que no diré más. En fin, creo que estoy bastante satisfecho. Dumbledore asintió suavemente. Hace unos días, fui al castillo de Nurmengard, en Austria, y me vino este recuerdo. Mientras hablaba, Dumbledore agitó la botella de cristal en su mano. Un recuerdo muy preciado, Jon, ven conmigo. Capítulo 148. Durmstrang. Castillo de Nurmengard. Jon no pudo evitar gritar de sorpresa. Sí, el castillo de Nurmengard en Austria. La voz de Albus Dumbledore era bastante tranquila. Solo hay un prisionero en ese castillo, Hagrid Grindelwald. Jon se quedó un poco sin palabras. Preguntó tentativamente. ¿Pero llamas a Grindelwald amigo? Sí, Hagrid y yo tuvimos una historia muy cercana. Aunque nos separamos poco después, no hay nada que ocultar. Dumbledore explicó mientras vertía los copos de color blanco plateado de la botella de cristal en el pensadero. Personalmente, no creo que me queden muchos años de vida. Después de morir, me temo que habrá gente con buenas intenciones que exponga este pasado, así que no te sorprendas demasiado. Lo sabrás con el tiempo. Su rostro parecía un poco mayor. Los copos de color blanco plateado se deformaron lentamente en la palangana de meditación y se transformaron en un rostro joven y hermoso. No pierdas más tiempo. Dumbledore instó. Entremos. Mientras hablaba, bajó la cabeza y su cuerpo desapareció poco a poco hasta quedar completamente dentro del pensadero. Jon dudó un momento, luego también bajó la cabeza. Solo sintió un escalofrío frío que venía hacia él, y luego también entró en el pensadero. Jon se encontró a sí mismo y a Dumbledore en una zona nevada, y frente a ellos había un lago infinito, sin fondo. Había una gruesa capa de hielo en la superficie del lago, pero había un agujero en el hielo cerca de la orilla. En el lado derecho de la cueva había un gran grupo de personas reunidas, aparentemente discutiendo algo. Todos parecían muy grandes, llevaban gruesas capas de piel negra y sombreros de piel de oso en sus cabezas. Esta era la decoración de los estudiantes de Durmstrang. Esto es Durmstrang. Dumbledore explicó. Al sur de la península escandinava, al norte del lago Banner, alrededor de Groms. Mientras hablaba, Dumbledore le guiñó un ojo con picardía. Durmstrang siempre se ha enorgullecido de ocultar su ubicación. Para garantizarlo, incluso lanzan un hechizo de olvido a cada visitante. Por desgracia, estas medidas por sí solas no son suficientes para ocultarlo. De repente, salieron burbujas del agujero en el hielo. Los estudiantes de Durmstrang se reunieron alrededor. Dumbledore también volvió su mirada hacia allí. Cuando las burbujas desaparecieron, una figura ágil emergió de debajo del hielo.
No llevaba nada más que un par de ropa interior y sus músculos estaban empapados de rojo en el agua fría del lago. Los estudiantes de la cercana escuela de magia y hechicería de Durmstrang vitorearon con entusiasmo. Varios chicos pusieron capas de piel al estudiante que acababa de salir del agua helada, y una chica le entregó una varita mágica. La ceremonia del baño, explicó Dumbledore con suavidad. Es un proyecto tradicional de Durmstrang que ha perdurado durante miles de años. Se celebra el Día de Santa Lucía, el 13 de diciembre de cada año. Todos los estudiantes que participan en la ceremonia del baño deben saltar al gélido lago Vänern desnudos y sin varitas. Tendrán que soportar el frío y luchar con las manos desnudas contra los ataques de criaturas desconocidas bajo el hielo. El estudiante que aguante más tiempo en las gélidas aguas del lago, si es hombre, recibirá el título de Freyr, si es mujer, el de Freya. Su estatus equivale al de delegado y delegada de Hogwarts. Ron finalmente entendió por qué todos los chicos mayores de Durmstrang, liderados por Krum, eran tan musculosos. Ron miró más de cerca al joven que acababa de salir del agua. Parecía muy delicado, al menos mucho más delicado que un hombre musculoso como Krum y muy joven, tal vez solo 1 o 2 años mayor que él. Eso significa que probablemente esté en cuarto o quinto grado como máximo. Su rostro me era muy familiar. Era la misma cara que había aparecido antes en el pensadero. Los estudiantes de Durmstrang que lo rodeaban comenzaron a gritar un nombre. Aunque parece que lo gritan en danés, la pronunciación es básicamente la misma. El nombre que gritaron fue Gellert Grindelwald. Ron vio al joven Grindelwald, rodeado de otros estudiantes, llevando una diadema hecha con ramas verdes. Este debería ser el símbolo para convertirse en el presidente de la Unión de Estudiantes de Durmstrang. Caminaron juntos a lo largo del hielo hacia el centro del lago. Grindelwald naturalmente caminaba al frente del equipo, luciendo una diadema hecha con ramas. La superficie del hielo parecía volverse cada vez más frágil y los hombres grandes incluso podían oír un crujido cuando la pisaban. Cuando la orilla del lago era casi invisible, Ron solo oyó un fuerte van. Una gran grieta apareció en el hielo, pero los estudiantes de Durmstrang parecieron no notarle y continuaron avanzando. Las grietas en la superficie del hielo se hicieron cada vez más grandes, hasta que con un chapoteo, el hielo que transportaba a los estudiantes se rompió completamente y se hundió en el lago. Sopló una brisa y el agua del lago volvió a congelarse y el hielo volvió a su forma original. No se veía ninguna figura humana, como si nada hubiera sucedido. Es decir, Ron parpadeó sorprendido. El campus de Durmstrang está bajo el lago Vänern, dijo Dumbledore con pereza. Deberías haberlo adivinado cuando viste ese barco tan grande y curioso, porque puede evitar la vista de los muggles. Sujétame del brazo, Ron. Sentí una oscuridad repentina después de más de 10 segundos, la escena frente a mí gradualmente volvió a la normalidad. Un castillo submarino está rodeado por una enorme burbuja, e incluso puedes ver varios tipos de peces nadando fuera de la burbuja. Pero es obvio que este castillo submarino es mucho más pequeño que Hogwarts. Los estudiantes de Durmstrang, liderados por Gellert Grindelwald, todavía estaban alineados en la misma formación que antes. Pasaron a través de una puerta arqueada con el escudo de Durmstrang de una águila bicéfala y una cabeza de ciervo sobre ella y la palabra Durmstrang escrita en runas alrededor. Continuaron caminando hacia adelante y finalmente se detuvieron frente a una pared. Había un gran símbolo pintado en la pared. Un triángulo, un círculo y una línea vertical juntos. Por favor, deténganse, hermanos y hermanas. Grindelwald, que llevaba una corona hecha de ramas, se dio la vuelta y gritó fuerte. Su voz era un poco infantil, pero tenía una majestuosidad que no pertenecía a su edad. Capítulo 149. Por el bien común. Grindelwald hablaba inglés, aunque su acento era extraño e incluso sonaba un poco como el acento de Liverpool. Los objetivos de inscripción de Durmstrang incluyen países del norte de Europa, Europa del Este e incluso partes del sur de Europa, explicó Dumbledore. Hablan una gran variedad de idiomas, por lo que suelen comunicarse en danés o inglés. ¿Por qué sabes tanto sobre Durmstrang? Ron dijo en silencio en su corazón. No eres el director de Hogwarts. Pero por supuesto no se atrevió a decirlo en voz alta, solo observó en silencio. Junto al muro de enfrente continuó el discurso de Gellert Grindelwald. Me siento honrado de ser nuestro fray y nuestro líder. Se inclinó graciosamente en todas direcciones a su alrededor. De repente se escuchó un estruendoso aplauso. Mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, Grindelwald dijo con calma. Desafortunadamente, debo decirles algo.
Quizás el regalo de sus aplausos no sea para mí, sino para ustedes mismos. Su voz no era fuerte, pero todos podían oírla claramente. En la niebla de la bola de cristal, puedo ver el futuro, un futuro preciso pero no hermoso. Grindelwald continuó. Creo que el profesor Baileisa, el maestro de adivinación, puede probar esto. Se oyó una carcajada desde abajo. En el futuro, los muggles volverán a descubrir nuestro paradero y, como hace 1000 años, se liberarán del estatuto del secreto y volverán a iniciar una guerra contra nosotros. En el futuro, nuestro espacio vital será saqueado aún más. La creciente población de muggles ocupará un desierto tras otro. Si queremos seguir manteniendo el estatuto del secreto, debemos abandonar nuestros hogares y adentrarnos en glaciares más áridos y selvas más densas. En el futuro, los muggles también descubrirán animales mágicos, los matarán, igual que los muggles tratan a los animales comunes. Descubriremos que diversos materiales se vuelven cada vez más preciados. Aunque quisiéramos conseguir tendones de dragón, plumas de cola de fénix y pelo de unicornio, será muy difícil fabricar una varita para nuestros descendientes. Grindelwald hizo una pausa y miró a la multitud. Con el poder de los muggles, ¿cómo pueden matar a un dragón o a un unicornio? De repente, una voz burlona salió de un rincón. Buena pregunta, Daisy. Una mueca apareció en la comisura de la boca de Grindelwald. Agitó su varita y una imagen apareció sobre su cabeza. La imagen muestra un dragón gigante, un dragón sueco de nariz corta para ser exactos, que Jon había visto unos días atrás durante el primer evento del torneo de los 3 magos. Había manchas de sangre evidentes en las alas y garras del dragón sueco de nariz corta. Volaba hacia adelante desesperadamente, como si algo lo persiguiera. Había 2 aviones, siguiendo de cerca al dragón de fuego. Chispas feroces volaron desde las ametralladoras del avión mientras disparaba al dragón de fuego. El dragón sueco de nariz corta gimió de dolor. La base de su ala derecha fue alcanzada y resultó gravemente herido. El dragón de fuego giró la cabeza y arrojó un aliento de llamas hacia uno de los aviones. El avión quedó envuelto en llamas y cayó entre humo. Sin embargo, el dragón de fuego gravemente herido también cayó pesadamente al suelo. Si Jon recuerda correctamente, el discurso fue pronunciado en 1897 o 1898, cuando aún no se habían inventado los aviones. La escena cambió de repente y se convirtió en un grupo de unicornios corriendo salvajemente en la jungla, como si estuvieran evitando algo. Solo un momento después, un ejército con uniformes de camuflaje apareció alrededor de los unicornios. Tenían en sus manos metralletas o rifles de asalto y comenzaron a disparar ferozmente contra los unicornios. Un unicornio tras otro cayó en un charco de sangre, y el resto huyó en pánico. Jon sospechaba un poco que la mujer llamada Daisy era en realidad una títere contratada por Grindelwald. De lo contrario, ¿por qué sería una coincidencia? Hay quienes dicen que odio a quienes no saben hacer magia. Muggles, no magos, quienes no pueden lanzar hechizos. En realidad, no los odio, en absoluto. Grindelwald hizo una pausa, luego una extraña sonrisa apareció en su rostro. Después de todo, no lucho por odio. Pero creo que los muggles deberían ser una minoría, no deberían consumir demasiados recursos, sobre todo los que están a punto de consumirlos. Deberíamos controlarlos y servirnos como elfos domésticos y duendes. Por supuesto, también les daremos las recompensas que merecen en lugar de obligarnos a sacrificarnos para evitarlos. Jon estaba un poco escéptico. Si Grindelwald se atreviera a decir esto en Hogwarts, probablemente se enfrentaría inmediatamente a una fuerte oposición. Pero Durmstrang era diferente. Su tradición era prohibir el reclutamiento de magos nacidos de muggles, así que los magos presentes eran de sangre pura o mestizos. Los pocos que simpatizaban con los muggles en sus corazones fueron rápidamente seducidos por Grindelwald. El florecimiento de la magia solo se concederá a muy pocas almas, y únicamente a aquellos seres superiores. Grindelwald dijo lentamente, esos somos nosotros. Tenemos la obligación de crear un mundo perfecto. Un mundo donde solo haya verdad, un mundo lleno de amor y un mundo sin muertes. Pero, mira, el tono de Grindelwald cambió de repente y volvió a agitar su varita. La imagen cambió drásticamente nuevamente. Una nube de hongo floreciente continuó extendiéndose y el área circundante se convirtió en un páramo.
Enormes máquinas madereras talan los bosques tropicales, convirtiéndolos en grava. Los glaciares del Ártico y la Antártida comenzaron a derretirse poco a poco, y la superficie de hielo se hizo más pequeña poco a poco. Los mugles están intentando destruir nuestro mundo, y lo están haciendo. Alguien debe levantarse ahora, debemos levantarnos, podemos cambiar el mundo nos necesita más que nunca. Jon notó que la respiración de muchos de los espectadores se aceleró. Son arrogantes y groseros, ávidos de poder y lucro, bárbaros y crueles. Grindelwald meneó la cabeza. Entonces debemos unirnos, debemos tomar la iniciativa, debemos actuar con antelación. Por el bien común. Grindelwald gritó histéricamente. Por el bien común. Casi todos los oyentes estaban frenéticos, gritando esta frase y acercándose al joven que estaba frente a la pared. Está bien, es hora de irnos. Dumbledore a su lado dijo suavemente. Capítulo 150. No molestes al dragón dormido. Todo frente a mí comenzó lentamente a volverse negro. El castillo de Durmstrang en el agua poco a poco se volvió borroso. Pero el rostro de Albus Dumbledore todavía estaba claro. Profecía. Dijo con ligereza. El talento más orgulloso de Hogwarts, aunque el futuro que ve puede no ser del todo cierto. Jon siempre sintió que Dumbledore quería decirle algo, pero parecía contenerse. Vamos, volvamos. Dumbledore sugirió. Jon asintió. Parecía que había una discusión extremadamente acalorada en la oficina de Dumbledore. Albus debería contarle todo al niño. La directora del Lycée de Winter gritó. Ese es el poder de Dumbledore. El director Phineas Black se opuso inesperadamente. No estás calificada para interferir. Como parte involucrada, no se le debe mantener en la ignorancia. Dalys Devonte argumentó. Tiene todas las razones para saberlo. ¿No quieres decírselo en secreto? Phineas Black abrió mucho la boca. Dalys y Devonte estaba atónita. No puedes hacer esto, Dalys. Una voz majestuosa vino desde lo alto del muro. Oliver, ¿tú también crees que Albus Dalys Devonte fue interrumpida a mitad de sus palabras? El director Oliver Cromwell dijo muy serio. Debes tener claras, Dalys, nuestras responsabilidades. Como retratos, nuestro deber es servir a cualquier director de Hogwarts. Dalys Devonte asintió. No importa quién sea, no importa lo que haya hecho o esté a punto de hacer. El director Chrysaebra añadió. No hay necesidad de dudar, no hay necesidad de negarse porque Hogwarts nunca comete errores, y el director nunca cometerá errores, así que Dalys, no puedes desobedecer las órdenes de Albus. Está bien, lo entiendo. Dalys y Devonte asintió solemnemente. Juntó las manos frente al pecho y susurró. Draco Dormiens nunc quantitillandus. Su voz estaba llena de reverencia y respeto. Jon solo sintió que se daba vuelta lentamente, y luego regresó a la oficina de Dumbledore desde el pensadero. Dumbledore volvió a tomar la pequeña botella de cristal y con cuidado recuperó los recuerdos del pensadero. ¿Puedo regresar ahora, profesor? Jon preguntó suavemente. Por supuesto, no creo que haya lugar para que pases la noche en mi oficina. Dumbledore dijo con una sonrisa. Recuerda tener cuidado en tu camino de regreso. Mientras hablaba, parpadeó. Jon hizo una profunda reverencia al director y salió de la oficina. Se escuchó un grito fuerte y el pájaro grande, rojo y brillante, voló hacia allá. Fawkes el Fénix voló al lado de Jon y tocó suavemente su hombro con su pico afilado. Jon sintió que le quemaba un agujero en el hombro de su túnica. Adiós, zorro. Saludó a Fénix y salió de la oficina. Jon caminó solo desde la entrada de la oficina de Dumbledore en el 8º piso hacia la sala común de Hufflepuff en el sótano. Son ahora las 10:30 de la noche. No se pueden encontrar estudiantes en los pasillos de Hogwarts en este momento. Por supuesto, tal vez puedas encontrar un Gryffindor o dos en la esquina del pasillo, es posible. Jon estaba pensando en el contenido del discurso de Grindelwald y reflexionando sobre las intenciones de Dumbledore cuando pasó el 3er piso. De repente escuchó un sonido crujido de pasos que venían del pasillo de un lado. Jon no pudo evitar fruncir el ceño. Era Filch. En realidad, si fuera Filch, no importaría. Después de todo, tenía una razón legítima para estar afuera. Pero si fuera Holmes. Una voz vigilante llegó desde el otro extremo del pasillo. Lumos máximo. Jon llamó suavemente, levantando su varita. Una luz deslumbrante emanó del extremo de su varita, iluminando el camino por delante. Un rostro familiar apareció frente a mí. El horrible rostro parecía particularmente aterrador en la noche oscura. Los aterradores grandes globos oculares blancos seguían moviéndose. Alastor Moody apareció ante ella. Siervo.
La otra parte preguntó suavemente con voz ronca. Buenas noches, profesor Moody. Jon saludó con calma. Acabo de regresar de la oficina del profesor Dumbledore. Tengo que quedarme allí todos los domingos por la noche, ya sabes. Jon pronunció deliberadamente las palabras profesor Dumbledore con mucha fuerza. Oh, Dumbledore. Alastor Moody frunció el ceño, con una expresión de pánico. Deberías volver al dormitorio rápido. La escuela puede no ser segura de noche. Puede que haya magos oscuros entrando aquí, desde que surgió un problema en el cáliz de fuego. Bueno. Jon asintió. Volveré enseguida. Tengo que seguir patrullando los pasillos. Moody se alejó cojeando y su voz cada vez sonaba más distante. Jon curvó los labios ligeramente y continuó caminando escaleras abajo. Mientras caminaba hasta el baño en la unión del sótano y el primer piso del castillo, Jon vio nuevamente una cara grasosa y familiar. Severus Snape apareció aquí. ¿Eres tú? El profesor Snape dijo fríamente. Buenas noches, profesor Snape. Jon también explicó. Acabo de regresar de la detención del profesor Dumbledore. Según su costumbre, Snape seguramente haría algunos comentarios sarcásticos, pero ahora alguien robó el polvo de cuernos de bicornio y la piel de boomslang africano de mi oficina. Snape dijo con expresión seria. Alguien está preparando la poción multijugos. Intenta evitar caminar por el castillo de noche. Últimamente no es seguro. En realidad, Jon hizo una expresión de sorpresa. Quizás puedas preguntarle al profesor Moody. Lo acabo de encontrar en el pasillo del tercer piso. Dijo que ha estado patrullando por ahí últimamente. Quizás el profesor Moody tenga algunas pistas. Jon analizó. Moody. Snape no pudo evitar fruncir el ceño. Entonces regresaré primero a la sala común de Hufflepuff, profesor Snape. Jon hizo una suave reverencia a Snape y luego continuó caminando hacia adelante. Unos minutos después, saltó el barril y regresó a la sala común de Hufflepuff. Solo quedaban unos pocos estudiantes. Jon los saludó uno por uno y luego regresó al dormitorio. ¡Qué noche!, se dijo a sí mismo. Luego se acostó en la cama y pronto se quedó dormido. Antes de finalizar con este video, quiero dar un agradecimiento especial a Juan Daniel Sigero Jiménez, Herman Pagliafora, Osvaldo Alegre Belmar, Eduardo Vergara, Cotoria Cane, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Jeffrey Rugama, José Perea, Juan Ceballos, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Nach Sanma, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Silver Flash, Víctor Santos, Ahmed Enríquez, Víctor Guzmán, Yacer Saavedra, Leonardo Gutiérrez, José Hernández, Giovanni Perdomo, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Héctor R.P., Chepo, Luis Justo Montalvo, Cuchi y José Sullón. Si te está gustando la historia, puedes seguir viendo los siguientes capítulos en el canal.